Vamos a continuar con el estudio de las soluciones. En este caso, vamos a analizar una serie de propiedades que se denominan propiedades coligativas y son comunes a todas las soluciones, pero soluciones que van a tener una característica en particular y es que el soluto es no volátil mientras que el solvente es volátil. ¿Qué significa que un solvente sea volátil? Implica que ese solvente puede pasar a la fase de vapor. El soluto, en cambio, que es no volátil, no puede hacerlo. Bien, esas propiedades coligativas son propiedades físicas que van a depender únicamente de la cantidad de soluto que esté presente en la solución, de cuánto hay, y no de su naturaleza. Vamos a estudiar las 4 propiedades coligativas. Estas 4 propiedades coligativas son la disminución de la presión de vapor, la disminución del punto de congelamiento, el aumento del punto de ebullición y la presión osmótica. Para entender la primera de estas propiedades, tenemos que entender, en primer lugar, el concepto de presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? De acuerdo a una definición que podemos encontrar en cualquier libro, es la presión de la fase gaseosa o vapor de un sólido o un líquido sobre la fase líquida a una temperatura determinada y en la condición en la que la fase líquida y el vapor, por ejemplo, si analizamos la presión de vapor de un líquido, se encuentren en equilibrio dinámico. Analicemos concretamente qué significa la presión de vapor. Si nosotros tenemos un líquido en un recipiente y lo transformamos en un sistema cerrado cubriendo ese recipiente de forma tal que las moléculas no puedan escaparse, con el tiempo lo que va a ocurrir es que las moléculas que están en la superficie del líquido van a pasar a la fase vapor. Es el fenómeno que nosotros conocemos como vaporización. Después de un tiempo, transcurre un tiempo, vamos a tener muchas moléculas en fase vapor. Esas moléculas en fase vapor también pueden retornar a la fase líquida, es decir, condensarse, el cambio de fase inverso a la vaporización. Cuando pasan de líquido a vapor se vaporizan, cuando pasan de vapor a líquido se condensan. Un equilibrio dinámico tiene lugar cuando la velocidad a la cual las moléculas pasan a la fase vapor es la misma a la cual las moléculas se condensan, es decir, pasan a la fase líquida. Cuando las moléculas, que aquí si se fijan, están representadas en color celeste, cuando las moléculas que están en el vapor vuelven al líquido, pasan de vapor a líquido, van a chocar con la superficie de ese líquido. Y nosotros ya sabemos que moléculas que chocan con una superficie generan una presión. En este caso, esa presión se denomina presión de vapor porque es el vapor, las moléculas en la fase vapor las que están ejerciendo esa presión. Entendiendo ahora qué es la presión de vapor, vamos a analizar esa primera propiedad que nos dice que para una solución vamos a tener una disminución de la presión de vapor del solvente.
¿Cómo sé que es el solvente el que disminuye su presión? Porque recuerden que las propiedades que vamos a estudiar se aplican a soluciones donde únicamente el solvente pasa a la fase de vapor. En la izquierda tienen una representación del solvente puro. ¿Cómo me doy cuenta que es el solvente puro? Porque está representado por estas esferitas de color blanco que representan a las moléculas. Todas las esferitas son iguales. Eso significa que tengo un único tipo de sustancia. En este caso, esa sustancia es el solvente. Hacia la derecha tengo una solución. ¿Cómo me he dado cuenta que tengo una solución? Porque ahora hay esferas blancas y esferas negras. ¿Cómo sé quién es el solvente? Nosotros vamos a definirlo al solvente como aquel que se encuentre en mayor cantidad. Tengo mayor cantidad de esferas blancas, ese es el solvente. Menor cantidad de esferas negras, ese es el soluto. Noten que en este esquema la fase líquida es la que está dentro de lo que es este rectángulo del color celeste. Esta es la fase líquida. En la fase líquida tengo solvente y tengo soluto. Pero en la fase gaseosa solamente tengo moléculas de solvente. Solo las moléculas de solvente son capaces de pasar a la fase de vapor. El soluto no. ¿Por qué no pasa? Porque es no volátil. De acuerdo a lo que hemos visto en la filmina anterior, la presión de vapor es la presión que ejercen las moléculas del solvente cuando chocan con la superficie del líquido para condensarse. Cuando uno tiene un solvente puro, tendrá una determinada presión de vapor. Aquí esto es un manómetro que me marca la presión del vapor. Cuando se forma una solución, las moléculas de soluto pasan a ocupar lugares donde antes había solvente. Entonces, fíjense que próximo a la superficie tengo en una solución menor cantidad de moléculas de solvente, porque ahora tengo soluto ocupando lugares que antes ocupaba el solvente. ¿Qué va a traer como consecuencia este hecho? Que va a haber menor cantidad de moléculas de solvente que pasen a la fase de vapor. De nuevo, como la presión de vapor depende de los choques de las moléculas que se condensan, si tengo menor cantidad de moléculas de solvente en la fase de vapor, voy a tener menos choques. Y si tengo menos choques, la presión, fíjense en el manómetro, va a disminuir. Bueno, recuerden, el solvente es volátil, eso es muy importante recordarlo siempre, y el soluto es no volátil. ¿Cómo vamos a cuantificar esa disminución en la presión de vapor de la solución? A través de la ley de Raoult. La ley de Raoult nos dice que para calcular la presión de vapor, si no tiene nada, el símbolo representa la solución. Esto es, presión de vapor de la solución va a ser igual a la fracción molar del solvente en la solución por la presión de vapor del solvente puro. Fíjense que cuando me refiero al solvente puro le voy a poner un asterisco a la propiedad. Entonces, si no tiene ningún símbolo y solamente dice PV, representa la presión de vapor de la solución. En este caso, como tiene un asterisco, a veces también tiene un cerito, es la presión de vapor del solvente puro. Entonces, para poder calcular la presión de vapor de una solución, tengo que conocer la fracción molar del solvente. Esto es lo que ustedes van a calcular con datos que les dé el enunciado de algún problema.
Y la presión de vapor del solvente puro la van a encontrar en tablas, no la tienen que calcular, eso ya está calculado en tablas. Y es función de la temperatura, entonces es muy importante conocer la temperatura a la cual vamos a medir la presión de vapor de esa solución, porque dependiendo de la temperatura, la presión de vapor del solvente va a ir cambiando. La otra propiedad que vamos a estudiar es el descenso crioscópico. El descenso crioscópico nos indica que para una solución, su temperatura de congelamiento es menor que la del solvente puro. Por eso se llama la propiedad esta descenso. Una solución entonces tiene una menor temperatura de congelamiento. La adición de un soluto, como les indica aquí en la diapositiva, va a dar lugar a un descenso del punto de fusión o congelamiento. Es lo mismo en este caso, fusión o congelamiento. ¿Cómo calculamos ahora? ¿Cómo cuantificamos? Así como la ley de Raoult nos permite cuantificar el descenso en la presión de vapor, esta ecuación nos va a permitir cuantificar el descenso crioscópico. ¿Qué nos dice la ecuación? Que el delta es una diferencia. ¿Cuánto disminuye la temperatura de congelamiento? ¿Qué va a ser? ¿Cómo ese delta de T, cómo se calcula? Fíjense que aquí tengo el asterisco, entonces esto es temperatura de congelamiento del solvente puro, me doy cuenta que es el solvente puro porque tiene el asterisco, menos la temperatura de congelamiento de la solución, no tiene nada, por eso sé que es de la solución, va a ser igual a una constante multiplicada por la molalidad. Fíjense, para la ley de Raoult, la concentración la expresan en términos de fracción molar. Para el descenso crioscópico la van a expresar en términos de la molalidad. Esa constante crioscópica depende solamente del solvente o disolvente, no tiene nada que ver con el soluto. Es específica del solvente y va a tener unidades de Kelvin o Celsius, dependiendo las temperaturas en las que estemos trabajando. El grado Kelvin y el grado Celsius tienen las mismas dimensiones, por kilogramo por mol a la menos 1. O también podrían encontrarla como grados Kelvin o Celsius sobre molal.